Buenas tardes, soy José Hernández de la empresa Instari. Somos el partner de DataStax Cassandra. Bienvenidos a este workshop de administración donde vamos a ver los comandos básicos para manejarnos con un clúster de Cassandra. Estos son nuestros objetivos del día. Primero vamos a ver cómo instalar Cassandra en cada uno de nuestros nodos. A continuación, vamos a ver cómo poder crear un clúster con nuestros distintos nodos. Nuestro siguiente paso, una vez que hemos creado ya el clúster, consistirá en ir añadiendo nuevos nodos a nuestro anillo. A continuación, veremos cómo distribuir nuestro clúster de tal manera que se aloje en múltiples data centers. Y en cada data center vamos a tener toda la información y constantemente va a estar replicada entre estos distintos data centers. Por último, veremos cómo configurar los virtual nodes que aparecieron en las últimas versiones de Cassandra y nos permiten simplificar bastante la labor de administración del clúster a la vez que obtener un mayor rendimiento en los instantes en que se cae un nodo o levantamos un nodo nuevo. Para quienes no conozcan Cassandra, vamos a empezar con una breve presentación. Cassandra es una de las principales bases de datos no SQL. ¿Qué quiere decir no SQL? Estamos renunciando a algunas de las características de las bases de datos relacionales, como son la integridad referencial o la transaccionalidad. A cambio, vamos a obtener una serie de ventajas. En primer lugar, es un sistema completamente descentralizado, en el cual ningún nodo tiene el carácter de principal o de maestro, y en caso de que ese nodo se cayera, no va a tener ningún impacto en el clúster. Otra de las ventajas es esta replicación multidata center que podemos tener. También es un sistema tolerante a fallos. Cada dato se almacena más de una réplica de ese dato, es decir, cada dato se almacena en más de un nodo. De forma que si ese nodo se cayera, no perderíamos la información ni tendría un impacto muy negativo en nuestro clúster. Por último, y muy importante, es la escalabilidad lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que vamos añadiendo mayor número de nodos, la carga que somos capaces de soportar va a crecer linealmente. Vamos a ver cómo se replica la información dentro de nuestro clúster de Cassandra. Si tenemos la primary key de un registro, por ejemplo, este email, le vamos a aplicar una función que nos va a calcular un hash. Imaginemos, por simplificar en este ejemplo, que los hash son todos los valores posibles entre 0 y 18. Si tenemos nuestro clúster de 5 nodos, que podemos ver aquí en disposición de anillo, nuestro hash, son los valores posibles entre 0 y 100. Pues 0 y 100 dividido entre 5 nodos, a cada nodo le corresponde una pequeña parte. A este le correspondería del 80 al 0, a este del 0 al 20, del 20 al 40, del 40 al 60 y del 60 al 80. Y esta es la manera en que se distribuirá la carga a lo largo de nuestro clúster. Cada registro que se inserte en función de su primary key, se calcula este hash y se decide automáticamente en qué nodo debe almacenarse o si estamos haciendo una lectura de qué nodo debemos leer. Aquí vemos la misma información, pero en este caso utilizando la herramienta web de administración, el DataStax Ops Center. Vamos a continuación a instalar nuestro clúster, en este caso utilizando Red Hat. Sería muy similar en el caso de que utilizáramos Ubuntu, Debian o cualquier otra distribución de Linux. Para sistemas en producción no se recomienda utilizar Windows en la actualidad. Lo primero que debemos hacer es registrarnos en la página de DataStax. Una vez registrados, se nos enviará por email nuestro usuario y nuestra clave. Vamos a configurar un repositorio en nuestro Linux para que pueda acceder a los paquetes necesarios para instalar Cassandra.
En este caso, la DataStax Enterprise Edition, que es gratuita en entornos de desarrollo y de pruebas, pero no en entornos de producción. Y por último, vamos a instalarla. Aquí instalamos dos paquetes, el DataStax Enterprise Edition Full, que contiene Cassandra en sí, y a continuación instalamos este otro paquete, el Ops Center, que contiene esta herramienta de administración web. Esta herramienta es necesario instalarla en al menos uno de los nodos del anillo. No es necesario que lo instalemos en todos y cada uno de los nodos. Lo siguiente que vamos a ver es ver las partes básicas de configuración que necesitamos para crear un anillo con Cassandra. El protocolo Gossip es el que van a utilizar los distintos nodos de nuestro anillo para comunicarse entre sí. Es un protocolo peer-to-peer, de tal manera que a medida que vamos añadiendo nodos, tiene una gran escalabilidad. Va a permitir que un nodo descubra el estado de los nodos que hay a su alrededor, y esta información se va a ir propagando a lo largo del clúster. También va a detectar los nodos caídos o de bajo rendimiento, de tal manera que van a recibir menos inserciones o menos consultas. Y también va a detectar automáticamente cuando un nodo que está caído vuelve a estar levantado y vuelve a estar. Ahora vamos a ver cómo configurar Gossip en nuestros nodos de Cassandra. Para ello debemos ir a este archivo, el cassandra.iaml, que es donde configuraremos toda la información que necesitamos. Lo primero que debemos configurar es el nombre del clúster. Debe tener el mismo valor, esta propiedad, a lo largo de todo el clúster. A continuación vamos a configurar la dirección en la que va a escuchar nuestro nodo. Es recomendable que utilicemos una red dedicada con al menos 1 giga, porque esta es la dirección IP a través de la cual se van a intercambiar información los distintos nodos del anillo y a través de la cual van a replicar los datos que nosotros introduzcamos en Cassandra. Esta no es la dirección en la cual un programa hecho en Java o en .NET accedería para realizar las consultas, sino que es únicamente una dirección interna al clúster. La siguiente propiedad que debemos configurar es el Seed Provider. Cuando un nuevo nodo se une al clúster, debemos indicarle en el Seed Provider la IP de algún nodo que ya esté en el clúster para que hable con él, conozca la topología del clúster y se pueda unir al clúster. Y por último, debemos configurar el Initial Token. Hemos visto en nuestro ejemplo que nuestros tokens eran los valores entre 0 y 100 y que uno tenía asignado el token 0, otros 20, 40, el 60 y el 80. Pues es esta propiedad donde debemos indicarle cuando se une al clúster qué token queremos que tenga cada nodo. Esta sería nuestra configuración de Gossip en el archivo cassandra.iaml para el primero de nuestros nodos. Vemos que el nombre que utilizamos es clúster de producción. Le hemos asignado un token que en la siguiente diapositiva veremos cómo calcular. Tenemos su dirección IP y, muy importante, tenemos los seeds, es decir, los nodos iniciales de nuestro anillo que le van a dar la información al resto de nodos a medida que se vayan uniendo al anillo. Ahora vamos a ver cómo calcular nuestros tokens. Nuestros tokens, con el sistema que utiliza internamente Cassandra, son todos los valores posibles entre menos 2 elevado a 63 y 2 elevado a 63. Tenemos varias opciones para calcularla. En este caso estamos utilizando una función en Python a la cual le decimos el número de nodos que tiene nuestro anillo, en este caso 3, que es el de nuestro ejemplo, y en la parte de abajo nos ha calculado automáticamente los tokens para nuestro anillo. Tenemos otra opción mucho más sencilla. En este caso hemos acudido a una web que tiene una calculadora de token de Cassandra. Simplemente le indicamos el número de nodos y a continuación nos da los tokens
que debemos utilizar. Una vez hechos este paso inicial, vamos a arrancar nuestro primer nodo. Para ello, lo que vamos a hacer es un start del servicio DSE, es decir, DataStax Enterprise Edition. Una vez que lleve unos segundos arrancado, nuestra herramienta NodeTool, con la opción Status, nos va a indicar el estado de nuestro clúster. Podemos ver que nuestro nodo está levantado, podemos ver el token que le hemos asignado y que en este caso a este nodo le pertenecen el 100% de los registros que hay en la base de datos, porque es el único nodo que forma nuestro clúster ahora mismo. Nuestro siguiente paso va a ser insertar datos en este clúster. Para ello tenemos la herramienta Cassandra Stress, muy útil cuando estamos realizando pruebas u optimizaciones, que va a insertar 1 millón de registros en nuestro clúster. Ahora podemos ver cómo la carga, que antes era de unos cientos de K, ya ha subido a aproximadamente unos 190 megas. Una vez que nuestro nodo está levantado y tiene carga, nuestro siguiente paso va a ser cambiar el factor de replicación a 2. Esto le indica a Cassandra cada dato, cada registro, en cuántos nodos queremos que lo almacene. Para ello, entramos en la consola de SQL. El Cassandra Query Language es un lenguaje muy similar al SQL que nos va a permitir realizar las operaciones básicas. Crear un key space, crear una tabla, modificar un registro, realizar una select o un borrado. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer un alter del key space 1 y le vamos a decir que en nuestro caso el factor de replicación nuevo sea de 2. A continuación, vamos a proceder a iniciar el segundo nodo. Nuevamente configuramos el archivo Cassandra IAML, como hemos visto en el ejemplo anterior. A continuación, arrancamos el servicio DataStax Enterprise Edition y cuando lleve unos segundos ya arrancado, podemos con la herramienta NodeTool y la opción Status ver el estado de nuestro clúster. Podemos ver que ahora aparecen nuestros dos nodos, podemos ver el token que tiene asignado cada uno y en este caso debemos fijarnos en algunos parámetros importantes. El primero es que a cada nodo le pertenece el 100% de los registros. ¿Por qué? Tenemos factor de replicación 2 y 2 nodos en el clúster. Es decir, todos los nodos tienen todos los registros. Nuestro clúster aún es muy pequeño. Y hay otra cosa importante que llama nuestra atención. La carga. El primer nodo sigue teniendo la misma carga y este segundo nodo que hemos arrancado, vemos aquí que no tiene carga, está vacío, tiene unos pocos K. ¿Por qué? Cuando estamos creando un clúster nuevo y un nodo se une al anillo, Cassandra no le va a dar la información automáticamente. Podrían ser muchos cientos de megas o incluso de gigas y tendrían un impacto de red muy importante. Somos nosotros los que tenemos la posibilidad de definir cómo queremos que este nuevo nodo reciba la información. Para ello vamos a utilizar el NodeTool Repair. Esta herramienta nos va a permitir recuperar un nodo que ha estado caído y que vuelva a tener la información que le corresponde. También nos va a permitir realizar mantenimientos periódicos y en este caso añadir un nuevo nodo al clúster. Nos iríamos a nuestro segundo nodo y en la consola ejecutaríamos el NodeTool Repair. Pasado unos segundos, para que haya tenido el nodo tiempo de repararse, el proceso de repararse consiste en preguntarle al resto de nodos del anillo: ¿tienes algún dato que me corresponda tener ahora a mí? Y si es así, estos datos le empezarán a llegar. Fijaros que esta función, si tenemos mucha información, tenemos muchos gigas, puede tardar un tiempo en ejecutarse porque estamos añadiendo un nuevo nodo al clúster y debe recibir toda la información. Si ahora nos fijamos en la parte de abajo, en la carga, vemos que ya los dos nodos tienen exactamente la misma carga. Una vez hecho esto,
vamos a configurar un tercer nodo dentro de nuestro clúster. Es importante que le indiquemos el token que va a tener, tal y como lo hemos calculado inicialmente, y en la parte de los seeds, en este caso hemos añadido las direcciones IP de los dos nodos que ya pertenecen al clúster, pero no hemos añadido nuestra dirección IP. ¿Por qué? Porque somos un nuevo nodo que se está uniendo a un clúster que ya existe. Cassandra va a detectar esta situación y va a realizar un bootstrap cuando arrancamos este nodo. ¿Qué significa el bootstrap? Que va a obtener del resto de los nodos la información que le corresponda. Podemos ver en la parte de abajo como el tercer nodo ya al arrancar tiene sus 128 megas por el hecho de que hemos hecho un bootstrap. Sin embargo, si nos fijamos en los nodos 1 y 2 siguen teniendo los 188 megas. Es importante que tengamos en cuenta que ahora a cada nodo no le corresponde tener el 100% de la base de datos, solo un 66,7. Tenemos 3 nodos y 2 réplicas de cada dato. Y en los nodos 1 y 2 tienen más información de la que nosotros esperaríamos que tuvieran. ¿Por qué? Porque Cassandra esta información que un nodo ya no necesita no la va a borrar automáticamente. ¿Qué pasaría si el nuevo nodo enseguida se hubiera caído? Estaríamos perdiendo información. Sino que el proceso de borrar la información que un nodo ya no necesita lo debemos lanzar manualmente. Para eso tenemos esta herramienta, el Node Tool Cleanup. Debemos ejecutarlo manualmente en los distintos nodos. Como esto va a tener un impacto en el rendimiento porque va a mirar los registros que tiene cada nodo y ver cuáles le sobran, la recomendación es que no lo ejecutemos en todos los nodos simultáneamente, sino que esperemos que uno termine para poder ir ejecutándolos en los siguientes. Si esto se está ejecutando en un nodo y tiene un menor rendimiento, Cassandra las queries las empezará a redirigir automáticamente contra otros nodos para que no tengan ningún impacto. Una vez que hemos ejecutado el cleanup, podemos ver como ya la carga en todos nuestros nodos es homogénea. El hecho de utilizar un único token en cada nodo tiene algunas limitaciones. Vamos a fijarnos aquí, por ejemplo, cómo sería el hecho de añadir un nuevo nodo al anillo. Vamos a añadir este nodo adicional y vemos cómo la información no procede de todos los nodos, sino que procede de aquellos que están a su alrededor. Es decir, los nodos 1, 2 y 3 van a ver incrementada su carga mientras le están dando la información al nuevo nodo, mientras que los nodos 4, 5 y 6 no. Es decir, no estamos distribuyendo la carga de añadir un nuevo nodo homogéneamente entre todo el clúster, sino que en este caso solo la mitad de los nodos están absorbiendo esa carga. Necesitamos buscar una solución a esto. Por eso, en las últimas versiones de Cassandra apareció lo que se denominan los virtual nodes. En lugar de cada nodo tener un único token muy grande, cada nodo va a tener 256 tokens más pequeños. De tal manera que esta carga se va a distribuir más homogéneamente a lo largo del anillo. Para ello debemos configurar en el archivo cassandra.iaml esta propiedad, los num tokens, que por defecto será de 256. Algunas más de sus ventajas, no necesitamos ya calcular los tokens ni asignarlos manualmente como hemos hecho en el ejemplo anterior. Además, como acabamos de ver, la carga se va a dividir más homogéneamente entre todo el anillo en caso de que falle un nodo o entre un nuevo nodo. Tampoco vamos a necesitar rebalancear el anillo cuando entran nuevos nodos. Y el proceso de reparación va a hacer que cada nodo individual tenga que absorber menos carga mientras se está reparando un nuevo nodo. Por último, podemos tener un clúster más heterogéneo en el cual a las máquinas nuevas le asignamos 256 tokens y a máquinas más antiguas podríamos asignarles solo 128 tokens.
Si tuviéramos un clúster formado por 8 nodos, aquí podemos ver un ejemplo de cómo serían estos virtual nodes. Podemos ver que este primer nodo tendrá los tokens 0, 240, 150 y 110. Se distribuyen aleatoriamente para obtener una distribución mucho más homogénea. ¿Cómo sería el proceso de añadir un nuevo nodo a nuestro anillo? Fijaros que el nodo E, al entrar en el anillo, va a coger una pequeña parte del nodo A, otra pequeña parte del nodo B, otra del nodo C y otra del nodo D. Por lo tanto, la carga necesaria para añadir un nuevo nodo se va a distribuir mucho más homogéneamente y va a tener menos impacto en el rendimiento del clúster mientras está haciendo este repair del nuevo nodo. A continuación, vamos a ver cómo configurar nuestro clúster en múltiples data centers. Para ello, vamos a utilizar una topología de red, como podemos ver aquí arriba. Y una vez que hemos seleccionado la topología de red, debemos indicarle uno de varios posibles snitch. Los snitch le van a indicar cómo debe Cassandra distribuir las réplicas a lo largo del anillo. El primer snitch que tenemos es el snitch simple, que es recomendable utilizarlo solo en pruebas y desarrollo, porque no tiene en cuenta la topología de red a la hora de distribuir las réplicas. El siguiente, el dinámico, va a hacerlo en función de la latencia de red, va a colocar unos nodos en un data center o en otro distinto. El siguiente que tenemos, el Property File Snitch, va a acudir a un archivo de propiedades en el cual aparecerán la IP y el data center y rack de todos y cada uno de los nodos de nuestro anillo. Este método tiene el inconveniente de que este archivo tiene que ser exactamente igual en todos y cada uno de los nodos. Imaginad que tenemos 100 nodos y añadimos un nuevo nodo. La sobrecarga de administración que nos supondría enviar este archivo a todos los nodos es muy alta. Por eso surgió el Gossiping Property File Snitch, que es el que utilizaremos en el siguiente ejemplo. Por último, tenemos estos dos snitch, los EC2 snitch y el EC2 Multi-Region Snitch, que nos van a permitir crear nuestro clúster en la nube de Amazon. Vamos a ver un poco cómo está estructurada la nube de Amazon. Tenemos lo que se denominan múltiples regiones. Una está en la costa este de Estados Unidos, tenemos otra en la costa oeste, otra en Europa y otra en la región Asia-Pacífico. Dentro de cada región, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, Amazon tiene varias zonas de disponibilidad, que son 2 o 3 data centers que están conectados entre sí por fibra óptica y tienen una latencia de red muy baja. Lo que va a hacer el EC2 Snitch es permitir desplegar nuestro clúster en una única zona de Amazon, en una única región de Amazon. De tal manera que va a tratar a esta zona de disponibilidad como si fuera un rack y a esta otra zona de disponibilidad como si fuera otro rack. Va a intentar nunca colocar dos réplicas del mismo dato en el mismo rack. ¿Qué pasaría si la zona de disponibilidad 1B se cayera? Si tuviera dos réplicas del mismo dato, todas las réplicas del mismo dato, las habríamos perdido. Sin embargo, al tener una réplica en el data center de la zona 1B y otro en la 1A, en caso de que uno de los dos se cayera, podríamos seguir operando con normalidad. En el caso del Multi-Region Snitch, nos va a permitir crear nuestro clúster con un data center en Europa y otro, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos. En este caso, va a tratar a cada una de las regiones como un data center distinto. Vamos a empezar a configurar nuestra replicación en múltiples data centers. Para ello, debemos modificar nuestro key space. Primero le indicamos que utilizamos una topología de red. En este caso, nuestro clúster va a tener una pata en Madrid, en la cual el factor de replicación va a ser 3.
otra en Barcelona, que también tiene un factor de replicación 3, y otra en París con un factor de replicación de 6. No es necesario que todos los data centers tengan el mismo número de nodos o el mismo número de réplicas. Para poder adaptarnos al hardware existente en cada data center y a la demanda de datos que haya en cada uno de nuestros data centers. Nuestro siguiente paso será configurar el snitch. Para ello iremos al archivo cassandra.yaml y seleccionaremos como endpoint snitch nuestro gossiping property file snitch. El siguiente paso debemos hacerlo en cada uno de los nodos y es indicarle dónde está localizado ese nodo. Para ello modificamos este archivo cassandra.rackdc.properties. En el primero de nuestros nodos le diremos que está en el data center de Madrid y en el rack 1. El siguiente le diríamos data center Madrid, rack 2. Llegado a los de Barcelona, data center Barcelona, rack 1, rack 2 y así hasta que configuráramos todos y cada uno de los nodos que conforman nuestro anillo. Una vez hemos arrancado todos los nodos de nuestro anillo, podemos con la herramienta Node Tool Status ver el estado. Podemos ver el data center de Madrid, que se compone de 3 nodos. Podemos ver el data center de Barcelona, que se compone de otros 3 nodos. Y por último el data center de París, que en este caso tendría 6 nodos. Con esto termina nuestro workshop en el cual hemos tratado de hacer una pequeña aproximación inicial a cómo es la administración de un clúster de nodos de Cassandra y cómo podemos ir añadiendo nuevos nodos a nuestro anillo y cómo podemos configurarlo para que esté distribuido a lo largo de distintos clusters. Muchas gracias por asistir. La semana que viene publicaremos el vídeo del webinar y las PDFs con las presentaciones por si queréis consultarlos y tener el ordenador delante y poder hacer los distintos ejercicios que hemos ido haciendo durante el seminario. Si alguien tuviera alguna pregunta o alguna sugerencia, puede hacerla a través de nuestro chat y trataremos de resolverla. Muchas gracias. Si nadie tiene ninguna pregunta, damos por concluido el workshop. Dentro de 2 semanas tendremos un nuevo workshop en el cual analizaremos cómo utilizar el driver Java para acceder a una base de datos Cassandra. 2 semanas más tarde tendremos otro en el cual veremos casos de uso para Cassandra. Y el siguiente, de los que ya están planificados, veremos cómo desplegar Cassandra en la nube de Amazon.